Las medidas sociales que decayeron tras la derogación del decreto Ómnibus vuelven tras un acuerdo del gobierno con Junts. Esto es lo más importante que ha pasado esta semana, te lo contamos en Informe Público. El gobierno logra un acuerdo con el partido de Puigdemont para salvar las medidas sociales del decreto Ómnibus que cayó la pasada semana. El juez Ángel Hurtado sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado, la primera vez que ocurre en democracia. Hablaremos del caso y del papel de este juez. Yolanda Díaz ha anunciado una nueva subida del salario mínimo interprofesional en 50 euros al mes en 2025. Críticas a los reyes al visitar Auschwitz, pero no condenar a día de hoy los crímenes del franquismo. Asociaciones memorialistas y partidos como Podemos han reaccionado a la imagen. Seguro que ya has oído hablar de DeepSeek, la inteligencia artificial que ha tambaleado los mercados esta semana. Pero ¿en qué consiste esta IA y cuál es el papel de China? Lo vamos a ver. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el acuerdo alcanzado con Junts para salvar las medidas sociales del decreto Ómnibus. A la vez, ha reprochado la actitud del PP y Vox, a quienes ha llamado coalición negacionista. Nos han mostrado la enorme capacidad que tiene la coalición negacionista del Partido Popular y de Vox para contaminar el debate público con manipulaciones y mentiras. El PSOE da por superadas las tensiones con Junts de la semana pasada, pero ¿en qué consiste el acuerdo que han alcanzado? ¿Por qué lo que era imposible hace unos días ahora sí es posible? Vamos a ver los puntos clave. Esos son básicamente que se mantienen la práctica totalidad de las medidas sociales del antiguo decreto. Entre ellas permanecen las medidas antidesahucios, que era una línea roja para partidos como Sumar, Podemos o EH Bildu. ¿Qué es lo que ha conseguido Junts a cambio? Ha conseguido que se acelere la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos. También ha logrado separar las medidas sociales de las económicas. Las ayudas a empresas electrointensivas y las subvenciones a empresas sin balance previo se negociarán por separado. Los de Junts han logrado además que el PSOE acepte la tramitación de una proposición no de ley sobre una cuestión de confianza a Sánchez, aunque el gobierno ha recordado que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del gobierno y que no la presentará. Sobre la cuestión de confianza creo que el presidente del gobierno ya lo ha explicado perfectamente. Esto es una potestad que tiene el presidente del gobierno después de la deliberación del Consejo de Ministros y en estos momentos nadie está considerando presentar esa moción de confianza. Este proceso de negociación con Junts ha generado malestar entre las izquierdas por el protagonismo que el PSOE ha concedido al partido de Puigdemont. Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña o EH Bildu han celebrado que se vaya a aprobar el escudo social, pero les preocupa la influencia constante de Junts en el gobierno. Esquerra teme que esta dinámica refuerce el relato de Junts en Cataluña. Podemos sugiere que los aliados de izquierda deberían replantear su estrategia para aumentar la presión al gobierno. Y por su parte, EH Bildu advierte que si todos los aliados actuaran como Junts, la legislatura sería insostenible. En todo este proceso para recuperar la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte, ¿cuál ha sido el papel del Partido Popular? Esta semana los populares presentaron una moción en el Senado para instar al gobierno a aprobar de urgencia las medidas sociales. Con lo que no contaban los de Feijóo fue con que se lograría un pacto en tan poco tiempo con Junts para rearmar el decreto. Lo saben igual que nosotros, hasta hace muy pocas horas. Anunciaba que no trocearía el llamado decreto Ómnibus, lo hace hoy, lo hace ahora, por exigencias de sus socios. Moncloa trazó una estrategia tras la caída del decreto, dejar que se sintieran los efectos de la derogación y apuntar especialmente al Partido Popular como responsable. ¿Y qué va a hacer finalmente el PP? Pues va a votar que sí al nuevo decreto del gobierno acordado con Junts. Así lo anunció el partido en su cuenta de Twitter. Lo han justificado afirmando que el gobierno mintió y que sigue al dictado del independentismo. Lo cierto es que hace unas semanas Feijóo y el Partido Popular apelaban a los de Puigdemont para una posible moción de censura. Ahora, que el gobierno ha rebajado las tensiones con la formación independentista, los de Feijóo vuelven a la carga.
El fiscal general del Estado ha comparecido en el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. El juez Ángel Hurtado es el primer magistrado en democracia que sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz negó haber filtrado los correos electrónicos o el expediente tributario de González Amador. El fiscal general respondió únicamente a las preguntas de su abogado y del Ministerio Público, rechazando las de la defensa de González Amador. García Ortiz acusó a la defensa del empresario de omitir hechos relevantes en su querella. Ortiz también explicó que ha cambiado de móvil 6 veces desde que asumió el cargo. Afirmó que borra contenidos regularmente por razones legales y de seguridad. Por su parte, el juez Hurtado ha defendido que González Amador no es un defraudador confeso a pesar de los correos en los que se reconocen los delitos fiscales. Esta posición ha provocado críticas de la izquierda que acusan al juez de ignorar pruebas clave mientras centra la investigación únicamente en García Ortiz. A mí lo que me preocupa es un país en el que con una sencillez brutal somos capaces de expandir un bulo y sea tan difícil desmentir un hecho que es falso. El juez Ángel Hurtado procede de la Audiencia Nacional y forma parte del Supremo desde 2020. Fue miembro del tribunal del caso Gürtel y se opuso a que Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, declarara como testigo. Yolanda Díaz acuerda con los sindicatos subir el salario mínimo 50 euros hasta los 1.184 euros mensuales. Que el diálogo social funciona en nuestro país, que es la herramienta para dar buenas noticias en España, y creo que hoy damos un paso adelante dando una buena noticia a nuestro país. La subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y alcanzará los 1.184 euros mensuales en 14 pagas. El pacto se ha alcanzado con los sindicatos UGT y comisiones obreras, mientras COE y CEPIME se quedan fuera del acuerdo. La vicepresidenta explicó que esta subida se aprobará en Consejo de Ministros con carácter inminente. Por otra parte, Díaz criticó al PP por su actitud. Fíjese, ¿para qué sirven 137 diputados y diputadas del Partido Popular? La semana pasada han votado en contra de 11,5 millones de pensionistas. La ministra de Trabajo anunció que se constituirá en el plazo de 2 meses una nueva mesa de diálogo social. El objetivo es abordar la adaptación completa de la Directiva de Salarios Mínimos Europea. Esta semana la ministra de Trabajo y el presidente del Gobierno han celebrado los datos económicos y de empleo de 2024. De acuerdo con los resultados del INE, la economía española cerró 2024 con un crecimiento del 3,2%, debido fundamentalmente al impulso del consumo interno y la inversión. España sigue liderando el crecimiento en la zona euro con un aumento del PIB que es 4 veces superior al de la eurozona, situándose en más de 1.500 billones de euros, un 6,3% superior al de 2023. Por otro lado, el mercado laboral ha sumado el pasado año 468.100 empleos y ha reducido la tasa de paro al 10,6% hasta niveles de 2008, justo antes de la crisis financiera. Los empleos generados en 2024 no superan los 783.000 de 2023, pero sí se logra encadenar 4 años de crecimiento tras un 2020 en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo. No todo han sido buenas noticias en el plano económico. La inflación ha empezado el año con un repunte de 2 décimas hasta el 3%. Es el valor más alto desde el pasado mes de junio, cuando se situó en el 3,4%. El Instituto Nacional de Estadística ha explicado que se debe al encarecimiento de los carburantes y en menor medida a los precios de la electricidad. Críticas a los reyes Felipe VI y Leticia Ortiz por la doble moral al visitar Auschwitz, pero no condenar los crímenes del franquismo. Las asociaciones memorialistas han sido muy críticas por la falta de gestos de los monarcas a las víctimas de la dictadura. El pasado 8 de enero, el presidente del Gobierno acudió a la celebración de los 50 años de España en libertad en el Museo Reina Sofía, un acto con el que se pretendió celebrar la conquista de las libertades y la democracia que se inició con la transición y la Constitución de 1978.
A este evento estaba invitado el rey Felipe VI. Sin embargo, fuentes de Moncloa no tardaron en confirmar su ausencia por motivos de agenda. La Casa Real sí que acudió el 27 de enero a los actos por la liberación del campo de concentración de Auschwitz. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ha afeado la actitud de los monarcas. Considera que es un gesto para lavarse la cara. Casas reales, hereditarias, que acuden a lavarse la cara porque muchas de ellas apoyaron al nazismo. La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha tachado a Felipe VI de antipatriota. Ha reprochado que la monarquía no tenga los mismos gestos con las víctimas de Franco. O sea, que el rey y la reina de España pueden acudir a los actos de conmemoración del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, un campo de concentración nazi, pero no van a decir nada de los 50 años de la muerte de Franco porque eso sería reabrir heridas. Yo no sé si se puede ser más antipatriota y, la verdad, más reaccionario que la monarquía española y que el rey Felipe VI. Las asociaciones memorialistas aseguran que los prisioneros españoles no llegaron a vivir una verdadera liberación porque no pudieron regresar a España para no caer en manos de la dictadura franquista. Este martes ha llegado a Bogotá el primero de los 2 aviones de personas colombianas deportadas desde Estados Unidos. Nos lo cuenta Livia Castro. Estados Unidos y Colombia han llegado a un acuerdo este lunes. El presidente colombiano Gustavo Petro se había negado a recibir 2 aviones militares con migrantes deportados desde Estados Unidos. Tras la decisión de Petro de no autorizar ese aterrizaje, Trump anunció que impondría aranceles del 25% a los productos colombianos y que anularía las visas a los funcionarios del gobierno de ese país. Ambos presidentes comenzaron una guerra a través de la plataforma X, pero finalmente llegaron a un acuerdo y Colombia autorizó la llegada de personas migrantes a su país. Realmente pues es estrategia, propaganda política y pues está muy mal. Realmente quieren echar la culpa de sus problemas a los que no se pueden defender, a los migrantes. Así nos trataron, no nos dieron derechos, no nos leyeron nada. Nos hicieron firmar documentos obligados y horrible. Realmente fue un trato inhumano. Pese a esta alianza, la Casa Blanca dijo que la posibilidad de imponer aranceles y sanciones quedaba aplazada hasta nuevo aviso. Sin embargo, el país latino no ha sido el único amenazado por Trump. A México ya han llegado más de 4.000 migrantes deportados. Lo anunciaba la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado lunes en una rueda de prensa. Del 20 al 26 de enero se han recibido 4.094 personas. La gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. Nos parece bien que se haya llegado al final a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. Una vez más, la vida de las personas migrantes se ha convertido en el chantaje y la moneda de cambio para atajar los intereses de 2 países. Estas impactantes imágenes ocurrieron en Estados Unidos. Un avión con 60 pasajeros y 4 miembros de tripulación chocó contra un helicóptero militar este miércoles. El incidente tuvo lugar cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. A bordo del helicóptero iban 3 soldados. China ha dado un golpe sobre la mesa en la carrera por la hegemonía tecnológica con el lanzamiento de DeepSeek, una inteligencia artificial que combina eficiencia energética, accesibilidad en código abierto y capacidades avanzadas de razonamiento. ¿Qué es DeepSeek? Una inteligencia artificial totalmente gratuita creada para contestar las preguntas de sus usuarios y realzar su vida eficientemente. Así lo afirma su creador, Liang Wenfeng. Se dice que es tan potente como ChatGPT en matemáticas, codificación y razonamiento, pero que logra mejorar sus expectativas inclinándose más hacia una función conversacional. DeepSeek no está exenta de autocensura cuando se tratan temas prohibidos en China. El chatbot está programado para evadir preguntas políticamente sensibles y contestar a estas con una respuesta que luego desaparece en pantalla. Otra característica a favor de la IA de origen chino es su reducido coste en comparación con la estadounidense. DeepSeek utiliza menos chips de tecnología avanzada y parte de un coste de apenas 6 millones de euros. Comparado con los miles de millones de Estados Unidos, se podría considerar un presupuesto austero. Donald Trump calificó este gran avance de China como una llamada de alarma para las empresas de su país que deberán concentrarse en competir para ganar. Vamos ahora con los últimos datos sobre feminicidios.
En lo que llevamos de año ya han sido asesinadas 4 mujeres a manos de hombres. La última actualización es del pasado 23 de enero, con el feminicidio familiar por conexión de una mujer de nombre Alicia y apellidos no conocidos. Ella tenía 79 años y era de Murcia. Alicia fue asesinada de un disparo por su exyerno mientras intentaba defender a su hija, expareja del agresor. Desde Público queremos recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencias machistas las 24 horas del día y en 52 idiomas. Si una mujer se encuentra en una situación de emergencia, también puede llamar al 112 o al 091. Estas han sido algunas de las noticias más destacadas de la semana. Recuerda que puedes seguir informado a través de nuestra web y en nuestras redes sociales. Os dejamos con la agenda cultural.